conversamos con ustedes, les habíamos avisado que teníamos como invitado de hoy al licenciado doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un amigo que siempre está aquí. Buenos días, Siriaco. Bueno, tú sabes que siempre es un placer estar contigo, Sí, Licho, dice, aquí en Periodismo en Sociedad. gracias. Siriaco, la economía dominicana, tenemos que hablar porque ya finaliza un año y estábamos asustados a mediados de año, una hiperinflación, había una situación preocupante por las familias, yo he visto que ha bajado. ¿Es que era política o era real la inflación? Porque ahora no está como estaba antes. Mira, tú sabes qué ocurre, que la inflación que estaba ocurriendo y básicamente ha venido cediendo, es una inflación importada. No es una inflación que sea importada. No se ha generado dentro de la dinámica misma de la economía dominicana. La inflación, Licho, para que el público entienda, se genera por diferentes causas. Pueden haber causas que dependen de malas políticas públicas. Exceso, por ejemplo, de un gasto improductivo o un exceso de dinero. Pero esas no son las razones. Las razones, y yo siempre en cualquier circunstancia, y lo he mantenido, y el mundo real me ha dado la razón, es el hecho de que la crisis y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania generó tensiones en los mercados internacionales. Okay. Por ejemplo, Rusia es un productor importante de trigo. El precio del trigo se incrementó y el precio obviamente de todos los elementos que se derivan del trigo también se incrementaron, la harina y el pan. Nosotros somos importadores netos de trigo en la República Dominicana y somos un pueblo que consume mucho pan y forma parte de la canasta básica familiar. Derivado del trigo. De la harina. Y eso por ponerte un ejemplo, pero también Rusia es el segundo mayor productor de petróleo, de gas natural, o sea, combustible que de una forma u otra, por ejemplo, afectan a la República Dominicana, porque el 75% de la matriz energética en la República Dominicana es petróleo, gas natural. Correcto. Y carbón mineral. Si el carbón se triplica, si el precio del gas natural se duplica, si el precio del petróleo, que llegó a un momento determinado a 120, 125 dólares, se incrementa, eso hace que el precio de los combustibles y de la gasolina en la República Dominicana se incremente. Fíjate, como pasó, yo te estoy explicando de situaciones reales que se han dado. Pero vamos, por otro lado, al caso de Ucrania. Ucrania es uno de los principales productores de maíz. El maíz en la República Dominicana es un componente importante para la producción avícola y el pollo es la carne más importante en la dieta de los dominicanos. Seguro. Pero también el sector porcino te consume soya, te consume maíz. Que todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Pero no solamente eso, también Ucrania es uno de los principales productores del mundo de aceite comestible, es decir, de grasas comestibles, aceite de girasol. Y eso tiene también un peso importante en la dieta de los dominicanos. Cuando ese conflicto se inició a principios de este año, básicamente, que esos precios comenzaron a tensarse, eso impactó no solamente a la economía dominicana, la economía norteamericana se resistió. Se resistió. Porque déjame decirte, la economía norteamericana tuvo niveles de inflación en este año que nunca lo había tenido en los últimos 40 años. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese conflicto ha venido bajando, entonces los precios han venido cediendo. Y por eso es que tú ves que en la República Dominicana los precios han venido cediendo poco a poco. No ha sido por una situación per se de una política pública que tú puedas decir, mira, el gobierno está invirtiendo demasiados recursos en gastos improductivos. Eso no ha sido el caso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Como una estrategia, y eso es correcto, incluso yo estaba leyendo en estos días un artículo de Paul Krugman, premio Nobel, y él decía,
Los países que han establecido estrategias de apoyo de ingresos y de fijación de tarifas de productos y de servicios públicos básicos son aquellos que han tenido un mejor desempeño durante este año y han evitado que los niveles de inflación... Eso que han congelado los precios. Claro, eso es correctísimo. Eso pasó en Europa. Ahora mismo el gobierno, por ejemplo, de Pedro Sánchez. ¿Qué hizo el gobierno de Pedro Sánchez? Que Europa ha sido quizá la principal afectada con este conflicto bélico. Y los precios, por ejemplo, de los combustibles, los precios de las tarifas eléctricas se han incrementado porque usan mucho gas natural. Y eso ha impactado, obviamente, ese mercado. Lo que hicieron fue, básicamente, que fijaron determinados precios claves y comenzaron y le dieron apoyo a familias de bajos ingresos en términos de mejorar su capacidad de compra. ¿Qué ocurrió? Que si tú comparas ahora mismo los niveles de inflación en Europa, en España es donde más han bajado. Producto de políticas que, en cierta manera, establecieron un contrapeso a esas políticas importadas. Las políticas hoy en día, básicamente la inflación hoy en día, en la República Dominicana, esa fue la tesis de nosotros esencialmente, ha sido una política, una inflación importada que no tiene absolutamente nada que ver. Para contrarrestar eso, yo veía muchos anuncios de que el gobierno invertía decenas de miles de millones de pesos en subsidiar precios, como por ejemplo, yo recuerdo que los precios de la harina, llegó un acuerdo, los precios de los eso era correcto. Nosotros, por ejemplo... pero mucha gente dice que no. Bueno, pero si tú te imaginas los niveles de inflación, por ponerte un ejemplo, los ejercicios que se hicieron y que hemos hecho los economistas, generalmente, es que ¿qué hubiese pasado con los niveles de inflación si no se hubiesen establecido subsidios precisamente para contener el incremento de los precios? ¿Tú sabes cuánto había? En estos momentos, un 15%. En estos momentos. Si no se hubiesen dado esos subsidios, la inflación hubiese llegado a un 15%. La política de subsidio es correcta en un contexto inflacionario, precisamente porque como tú no controlas lo que está ocurriendo en Ucrania, tú tratas de contener precisamente esa transmisión de precios hasta que la situación se vaya controlando o mínimamente vaya bajando. Sí, que yo he visto... Eso pasó en Estados Unidos también, con el precio de la gasolina. ¿Qué hicieron en Estados Unidos, Licho? Bueno, que el presidente Biden dijo, mira, el precio de la gasolina es un precio que incide mucho. Los norteamericanos tienen vehículos y viajan a grandes distancias en sus vehículos personales y entonces rebajaron el precio. Mira que allá llegó hasta quintuplicarse en algunos estados. Y le quitaron los impuestos. Sí. Y eso contuvo, obviamente, el incremento de los precios. Hubo un sacrificio del Estado. Del Estado. Para eso. Y los estados. Claro. Para no perjudicar mucho a la población. Inclusive los alimentos, las grandes plazas, las cadenas. Claro. Allá tuvieron que sacrificar mucho con el programa porque los precios se le dispararon mucho. Totalmente. Aquí en Dominicana yo vi un anuncio del Banco Central que primero congelaba la tasa de préstamo, pero después la liberó de que un 0.25%. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué beneficia eso a la población? Mira, por ejemplo, las políticas, y con más razón se justificaba la política fiscal que llevó a cabo el gobierno, de contener precios, de mantener tarifas fijas y de también mejorar los niveles de ingresos a grupos vulnerables, con ingresos adicionales de 1.500 pesos a grupos. ¿Por qué? Porque los bancos centrales en todo el mundo comenzaron a incrementar su tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria, para que la gente entienda, es la tasa de referencia del Banco Central a los bancos comerciales. Por ejemplo, si yo soy el Banco Central y tú eres un banco comercial y tú quieres dinero prestado, yo te lo presto como Banco Central y te le fijo una tasa. Así mismo como vamos nosotros a un banco comercial y el banco te dice, yo te presto a una tasa, así mismo hacen ellos con el Banco Central. Y eso es lo que se llama tasa de política monetaria. Si esa tasa sube, entonces eso encarece el dinero y hace que los bancos comerciales le presten más caro a la gente. Entonces toda la actividad económica de la gente también va a reflejar se va a reflejar allí. Entonces eso lo que hace es que constriñe
un poco el consumo de la gente, constriñe la inversión que la gente pueda hacer y eso achica un tanto la actividad privada porque encarece el crédito. Ahora, cuando eso ocurre, la otra parte, que es el sector público, tiene que actuar como ha actuado. ¿Y qué hizo el sector público? Dijo, espérate, nosotros vamos a invertir más en infraestructura, como el sector privado está ahora recibiendo un dinero más costoso, nosotros vamos a invertir. Para evitar que los precios sigan subiendo, nosotros vamos a congelar precios. Y eso es lo que ha dado como resultado esa combinación de políticas públicas. Por un lado, una política monetaria para contener la inflación restrictiva y por otro lado, una política fiscal para evitar que la economía no pierda su crecimiento. Utilizó una política expansiva y eso es lo que ha hecho que la inflación haya cedido, pero que también el crecimiento se haya mantenido y la creación de empleo se haya mantenido. Correcto. Entonces, eso es correcto realmente. Eso es lo que se llama, Licho, una combinación entre el Banco Central y también el gobierno central. Eso es lo de combinación es una buena comunicación. Es una buena comunicación, es una buena armonización de políticas públicas, de que los sectores, por ejemplo, Hacienda, Ministerio de Economía y Planificación, el Banco Central, se sienten en una mesa y planifiquen la economía. Porque no siempre hay, eso lo pregunto yo elucubrando, porque no siempre el gabinete central del gobierno y el gabinete del Banco Central tienen esa buena comunicación. No siempre, y debería ser al revés. Porque debería ser que siempre la tengan, precisamente para que se armonicen las políticas, para que uno no esté con una política al margen de lo que está, vamos a decir, los gobiernos tienen su planificación, los gobiernos tienen sus presupuestos y el mismo gobierno y el Estado tienen sus metas. El Banco Central, que obviamente tiene su independencia relativamente, pero el Banco Central tiene que alinear y sencillamente establecer elementos que sean de contrapeso o las políticas del gobierno tienen que ser contrapeso del Banco Central. Correcto. Pero para eso tiene que haber comunicación. Hace un año, y ahora en eso quiero que introduzcamos el tema, por ahí mismo. Sí. Hace un año yo veía y compré dólares a 56, 57, pero hace un mes yo lo compré a 52 y algo, 53. Entonces, le pregunté a un amigo que tiene cercanías en el Banco Central, y me dijo, no, lo que pasa es que el Banco Central tiene un récord, tiene una reserva histórica récord. Me habló de 19 mil millones de dólares. 14 mil millones. Él me habló de 19. Sí, no, pero 14. Que tiene una cifra récord. Entonces, ¿cómo se combina eso? Mira, Licho. Porque año, ahora yo, que no soy economista, claro, esas reservas, que son, dice 14, él dice sí, no, 14, no, esas son las informaciones del banco. Que como quiera es una cifra récord, el dólar baja. Claro. Entonces yo veo como tanto dinero en la calle, porque yo veo tantas ferias de vehículos, tanto dinero como que prestando. Yo veo que el Banco Agrícola que va a prestar 200.000. A tasa cero. Que el Banco de Reserva tuvo una feria. Los MIPYME me dijo Porfirio que invirtió 16 mil millones de pesos este año, solo en la microempresa. Entonces, con ese dinero rodando, y entonces el dólar, porque cuando el dinero rueda, dice que llama mucho dólar. Sí, es cierto. Entonces, ¿cómo se mantiene eso? Pero lo que ha ocurrido es que tú no puedes olvidar que aquí hay sectores que están orientados al exterior, que generan dólares. También. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Mira, las reservas del Banco Central han venido incrementándose y este año se han mantenido entre 13 mil millones de dólares y 14 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que esos 14 mil millones de dólares significan las importaciones de 8 meses. Si nosotros ahora mismo, para que tú tengas una idea, dejaríamos de recibir dólares, con esa reserva podemos importar los últimos 7 o 8 meses, todas las importaciones que necesitan. Y no lesiona la economía. Eso significa que hay muchos dólares. Los bancos... Ni lesiona la tasa. No. Los bancos, oye bien, los bancos comerciales, te voy a dar una información que de primera mano
y eso, por no mencionar un nombre, es un honor. pero me la dio el máximo organismo monetario, que es el Banco Central, una visita que le hicimos nosotros para felicitar al gobernador, y nos dijo que había tantos dólares en la economía, que los bancos tenían tantos dólares que había que comprárselos para que tengan peso. Eso fue una expresión. Seguro. Ahora, sí. Pero cuando tú observas, y cuando hay muchas cosas se vende barato. claro, entonces por un tema de oferta, que la oferta es mucho y la demanda es relativamente poca, o que la oferta es siempre mayor, los precios bajan. Pero mira qué pasa. El sector turístico este año va a recibir por más de 7 mil millones de dólares. Ve anotando. 7 mil millones de De dólares. dólares. Oye bien, las Pues exportaciones... eso es más que las exportaciones que nosotros hacemos. Oye bien, las exportaciones de bienes nacionales y zonas francas este año van a recibir por lo menos 14 mil millones. Estamos hablando de 21 mil millones. Oye bien, si esos 21 mil millones tú le sumas los casi 9 mil, 10 mil, 9 mil y algo millones, oye bien, de remesas, estamos hablando de 30 mil millones. Ya son 9 mil millones de Casi remesas. de este año. Y si tú le sumas posiblemente los 3.500 millones de dólares en inversión extranjera, estamos hablando de como 35 mil millones, más la reserva que tiene el Banco Central, estamos hablando de que este año, en el torrente de la economía dominicana, hay casi 40 mil millones de dólares Que ingresa. que están aquí. ¿Y cómo eso se revierte? Entonces, eso es lo que en cierta manera está presionando hacia la baja de la tasa de la tasa de cambio. Pero déjame decirte una cosa, eso me beneficia a mí, te beneficia a ti, pero al sector turístico no lo beneficia. No. Porque si el sector turístico hace así, y antes cambiaba sus dólares a 60 por uno, ahora lo cambia al 54, Ya gana menos, gana 7 menos. puntos menos. Y el que recibe remesas, que antes la cambiaba al 60, entonces la economía, para que la gente entienda, no es un juego de que uno gana y otro pierde, tiene que ser un equilibrio de suma cero. Entonces, Es un sacrificio y de por todo. eso es que, mira, la tasa de cambio en estos momentos pudiese estar a 52, 51 por uno. Pero hay que mantenerla a 54 porque tú no vas a perjudicar a los sectores exportadores. Seguro. Porque tú tienes que darle O sea, rentabilidad de a acuerdo ellos. a las reservas, de acuerdo claro, a los ingresos de a los dólares, ingresos. puede soportar un precio de 50, 51. Claro. Pero entonces perjudica, Pero perjudica a eso que producen a eso esas que producen divisas. dólares. Entonces tú tienes que mantener un equilibrio. El mundo, ¿Quién dirige esa política? ¿El Banco Central el o banco, el gobierno? no, el Banco Central es que mantiene el control. Ellos tienen una plataforma, oye bien, hay que decir lo siguiente, que la economía dominicana se ha transformado en las últimas décadas. Mira, Sí. antes, ¿quiénes manejaban los dólares antes? Las casas de cambio. 3 casas de cambio. Tú no tenías control, ni el Banco Central tenía Nadie, control. nadie. ¿Qué hizo Murió el banco? gente por la Claro, manipulación. por eso. ¿Qué hizo el Banco Central? Bueno, el Banco Central comenzó a tecnificar todo. Dijo, yo no tengo control sobre ese grupo. Lo que nos conviene a nosotros es que el 80%, el 85% de las divisas los manejen los bancos múltiples o comerciales, que es donde hay un control, El sistema financiero tiene control de eso. y nosotros tenemos control sobre ello. Y eso se transformó, y hoy en día existe una plataforma, oye bien, una plataforma tecnológica, que el Banco Central ahora mismo sabe cuántos dólares tiene un banco. Porque el 85% de los dólares que se manejan en el país lo manejan los bancos múltiples. Y eso es bueno, porque eso tú sabes dónde está el foco del problema. Si hay especulación, tú Ya, dices, tú sabes dónde. pero antes tú no sabías. Sí, y sobre todo aquí hubo también mucha inseguridad por Claro, esa- claro. ese agiotismo. Claro, y, claro. y muchos propietarios de bancos. Claro, cosas. claro. Bueno, pero a mí me alegra mucho esta disertación en función de que he aprendido mucho. Claro, claro. Vamos a pasar a otro segmento siriaco para que aprendamos, para que nos enfoquemos en la economía
de futuro, Claro, ahora. claro. Y yo quiero que la gente tenga, como se está terminando el año, Claro. una perspectiva de lo que puede pasar. Claro. Así que vamos a una pausa y venimos comunicándonos con el doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos hace el honor de conversar con nosotros hoy en Periodismo y Sociedad. En breve volvemos con ustedes. Bueno, regresamos con el doctor, profesor Antonio Siriaco, decano de Economía de la Facultad de Economía, valga la redundancia, de la UAS. Él nos está describiendo un panorama auspicioso, un panorama que nos llena de esperanza en lo económico. Uno a los economistas dice, bueno, eso es, pero ¿y si llueve? Pero de verdad que lo que nos ha descrito Siriaco es halagador en esa parte. Tanta bonanza económica, ¿cómo eso puede impactar en el aumento de la productividad y la inclusión de la población en la producción? Mira, ya eso va a depender de las políticas públicas. Por ejemplo, vamos a analizar el presupuesto del año 2023. Ahí quiero que se está lleguemos. discutiendo. El presupuesto del año 2023 básicamente tiene casi un 49% en su ejecución o posible ejecución, que va a recaer en gastos de protección social. Eso representa alrededor de casi el 8.5% del PIB. Eso es bueno, porque eso es lo que en cierta manera redistribuye gran parte del crecimiento y mantiene a los grupos más vulnerables con cierto nivel de, vamos a decir, blindaje. Seguro. Con respecto a situaciones que se pueden presentar. Poder adquisitivo que mantenga su equilibrio. Su equilibrio, porque siempre he dicho, hay que ver el contexto en el cual se desarrolla la economía. No estamos hablando de que el mundo de hoy es un mundo que está sobre la base de un equilibrio, vamos a decir, y de situaciones que no son riesgosas. Claro que sí, porque antes del 2020 no existía el conflicto bélico como no, el COVID, la guerra, y el COVID vino la guerra, y ahora obviamente que la situación se puede tensar un poco en el año 2023 por el hecho de que estamos viendo una China que se fortalece, eligió por 5 años más. Y no es bueno eso, que la China se fortalezca. No. Lo que ocurre es que la geopolítica tiene impacto en la economía. China se fortalece, y eso es bueno. Si hay un bloque que parece que se ha fortalecido o se va a fortalecer, porque al ganar Lula, en los BRICS, que es China, Rusia, Brasil, Sudáfrica y Argentina que se incorpora, y la India, estamos hablando del bloque que reúne prácticamente más de una tercera parte de la población del mundo. Más de la mitad, yo más creo, de la mitad. Entre la China y la India. Y entonces, no solamente eso, sino también que son países que tienen recursos naturales, son países como China. Y con gran desarrollo tecnológico. Gran desarrollo tecnológico. Entonces, ese bloque le va a hacer frente al bloque norteamericano. Entonces, ante una Rusia que está en un conflicto, eso fortalece a Rusia, y uno no sabe qué pueda pasar posteriormente con ese conflicto con Ucrania. Y eso, en cierta manera, puede generar situaciones de otra vez de tensiones en los mercados internacionales. Entonces, nosotros somos países netamente importadores de petróleo, netamente importadores de muchas materias primas agrícolas, y yo siempre veo todo esto con mucho cuidado, y por eso es que las políticas públicas tienen que tender a avisorar ese futuro y proteger a los grupos más vulnerables. Y el presupuesto nuestro del año que viene tiene una buena carga de inversión de capital para la reproducción. Claro, eso es muy importante, eso que tú has mencionado, porque, por ejemplo,
como la inversión privada, quizás por las situaciones geopolíticas y la volatilidad y las incertidumbres que puedan ocurrir, siempre como que espera, pero el sector público tiene que ser más activo. Sí. Y en el presupuesto del año 2023, por ejemplo, el gobierno estima gastar alrededor de un 13% en gasto de capital. Y eso es un buen porcentaje. ¿Un 13? Ejemplo, un 13. Este año, por situaciones que ocurrieron, porque tuvo que dedicar una parte importante de esos recursos a subsidios. Por ejemplo, este año, cuando tú cuantificas los subsidios, estamos hablando de alrededor de casi 45 mil millones. Y solamente en los combustibles hubo que dedicar, y se ha dedicado más de 30 mil millones. Si tú, en vez de dedicar 45 mil este año, el próximo año dedica 20 mil, esos 25 mil tú lo liberas para actividades de infraestructura. Pero yo noto en el presidente Abinader que él ha como estimulado más que otros mandatarios la inversión privada y la inversión mixta, sí. Estado-privado. Es decir, eso también no le ayuda a liberar. No, eso es correcto, pero generalmente los procesos de alianza público-privada se llevan tiempo. Sí. No por el sector público, sino que el sector privado hay que hacer una legislación, hay que esperar, siempre ven los riesgos. No es lo mismo que el sector público. Por ejemplo, el sector público inmediatamente te asume la construcción de una carretera. Sí. Inmediatamente te asume la construcción de una presa, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la presa de Monte Grande, que está impactando muchísimo y va a impactar la parte sur. Pero el sector privado es mucho más cuidadoso. Entonces, las alianzas público-privadas, generalmente tú las puedes diseñar muy bien, pero el proceso de maduración es mucho más lento que cuando es el sector público. En el caso, por ejemplo, no sé, del Ministerio de Obras Públicas, cuando le consignan un presupuesto, ya Obras Públicas, y le hacen el libramiento de esos recursos, Obras Públicas comienza a gastar. No, a veces ya comienza a trabajar. Y comienza a trabajar, pero el sector privado no. El sector privado necesita ver las cosas, ver el tiempo. Sí. Entonces, la alianza público-privada se lleva más tiempo. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer, como viene un proceso en el año 2023, donde una economía, uno no sabe lo que puede ocurrir a nivel geopolítico, el sector público tiene que animar. Y cuando el sector público gasta, eso arrastra al sector privado. Sí. Y no al revés. Porque lo que está haciendo el sector público es que le está dando confianza. Y dice, espérate, si el sector público está gastando, entonces nosotros no vamos por ahí. Y genera todo un proceso de encadenamiento. Cuando el sector público hace una construcción, alrededor de esa construcción se dinamiza la economía. Correcto. Entonces eso es lo que hay que hacer para el año 2023. Aumentar el gasto de capital y gastar ese 13% que se ha consignado en el presupuesto del 2023. Y si se quiere aumentar. Claro. Contra Siriaco, el pequeño no es amigo de nosotros. El pequeño no es fácil, el pequeño no hace señas. No, está bailando ahí como si como si estuviera lloviendo y si estuvieran taponando de agua la avenida. Entonces, no, que hay que... pero yo me quedé con más de la mitad del deseo de que la gente sepa cómo nos va a venir el año que viene. Siriaco, yo creo que pienso que tiene que volver. Sí, así mismo. Pero tiene que volver antes de que se vaya el año. No, claro, tú me dices y yo vengo. Para que hablemos claro. de las expectativas del año, de lo que el gobierno piensa ya con desglose del presupuesto. Y yo quiero algún día hablar de la inversión segmentada en función poblacional. Por eso lo del censo es muy importante. Y además a nivel regional. A nivel regional, muy importante. O sea, estrategia de desarrollo regional. Claro, podemos hablar en una próxima entrega. Yo quiero hablar de eso en términos de planificación. Porque el presupuesto lo tiene. Y el presupuesto te disemina por toda la geografía nacional cuánto va a gastar en cada provincia. Correcto. Y eso lo podemos nosotros analizar. Bueno, sobre todo ahora que el turismo se está desarrollando en el sur. Claro. Pero el sur produce otras cosas. Mucha agricultura y mucha leche y mucha... No, y además se puede articular regiones. Por ejemplo, San Juan se especializa en básicamente dotar de todos los alimentos desde Pedernales para todo el turismo. Para todo el sur, claro. Bueno, los sanjuaneros. Mañana vamos a tener un sanjuanero aquí, invitado.
Bueno, señores, gracias por la sintonía de hoy. Gracias, Antonio Siriaco, Gracias, por esta disertación que nos ha dado, que ha sido espectacular, ha sido bonita, para nosotros tener informaciones. Ustedes y nosotros mantenemos esta lealtad, este compadrazgo de escucharnos cada día a partir de las 8 aquí en Periodismo y Sociedad. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias por su sintonía.